Dios llamó a un hombre, y usted lo puede encontrar en Génesis 12, llamamiento de Abraham, donde el Señor le cambia el nombre y lo llama y le dice que va a ser padre de muchas naciones, pero hay un hecho especial en el cual quiero tomarlo como antecedente y como referente de esta palabra que hoy vamos a compartir. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y la historia quedó suspendida a través del tiempo y los hechos se fueron dando. Llegaron generaciones, llegaron personajes, ocurrieron maravillas del Señor. Dios se manifestó de diversas maneras, a través de la ley, a través del sacrificio, a través de relaciones, a través de la formación del pueblo de Israel como nación, como una nación llamada a dar a conocer la gloria de Dios al resto de la tierra. Pero todo estaba dentro del plan perfecto de Dios y todo era símbolo de la llegada del perfecto, del dueño, del único que podía restaurar de manera absoluta a la humanidad, a la familia. Y Navidad no es más que eso. En Nazaret estaba una virgen, una jovencita de 15, 16 años, que era temerosa de Dios. Y de pronto el ángel Gabriel se le aparece y salve bien favorecida, bendita. Ella se sorprende y el ángel le da un anuncio extremadamente retante y extremadamente significativo, a tal punto que puedes tener un desenlace fatal para María, aquella joven, porque el ángel le dice, voy a parafrasear, porque la Biblia lo da como referencia, no son palabras del ángel Gabriel, pero lo voy a parafrasear. Sé que estás comprometida con José y te vas a casar, pero ¿sabes una cosa? Vas a quedar embarazada. Pero Señor, ¿cómo va a pasar esto si yo no he tenido relaciones sexuales con él? Con nadie, y estoy a punto de casarme y tú sabes lo que significa ese compromiso. No te preocupes, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre ti y ese santo ser que vas a llevar en el vientre será hijo del Altísimo y él salvará al pueblo de sus pecados. María entiende y sopesa y sabe la pena que se puede imponer sobre ella. Pero María, me sorprende el sacrificio que pone en las manos de Dios y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo como tú has dicho. Familia implica sacrificio. Ese es el llamado de María a formar una familia. Y ahora viene el antecedente de José. Un hombre comprometido, enamorado, ilusionado, en el año en que solía preparar casa para determinar la fecha en que era la unión definitiva. Y sorprendentemente su novia le va a decir, estoy embarazada, y es del Espíritu Santo. Está como difícil de tragarse ese cuento, ¿cierto? Sorprendente. José decía, si la echo al agua, la van a matar. Me voy a hacer loco y la voy a ir dejando, tal vez me vaya para Egipto, tal vez me vaya de esta tierra. No sé. Pero estando en esas, el ángel Gabriel se le aparece y le dice, José, no tengas miedo, no te preocupes, que es verdad lo que ella dice, está embarazada del Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar esa situación, es difícil de tragarse. Pero el compromiso de José también, un hombre de Dios, que José dice, sí Señor, está bien, voy a asumir la responsabilidad. Le vas a poner el nombre de Jesús porque Él va a ser el Salvador y Él va a perdonar los pecados del pueblo. Y se forma la familia a través de la cual en la fragilidad humana va a ser encarnado el dueño del universo, el autor de la vida. Como dice C.S. Lewis, era una vez en el mundo un pesebre y en el pesebre alguien más grande que el mundo.
Ese precisamente es el principio de lo que vamos hoy a compartir. Yo les invito a que usted me acompañe a la lectura del pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 hasta el final. Yo le voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y le voy a leer en esta versión porque es la única traducción que encontré con una Biblia letra grande. Porque ya las otras traducciones no pude conseguir una Biblia con una letra suficientemente grande para leerles claro acá, que ya uno tiene que andar con sus gafas. Entonces le voy a leer, esa es una de las más grandes razones por las cuales voy a usar esta versión. Bueno, les invito a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Bueno, ahí en la segunda diapositiva, después del título, hay un subtítulo. Cada diapositiva tiene un título que he querido hacerlo de manera práctica para que usted se vaya así enfatizando en los puntos claves. El primero, el subtítulo que le he puesto ahí es El descuido de lo sagrado. Lecciones de la Sagrada Familia. Acuérdense cómo se formó la familia. Llamada por Dios de manera milagrosa a través del ángel. Llamada para restaurar las familias de la tierra, para traer a aquel que va a dar vida, a reconciliar el mundo consigo mismo. Y la siguiente resume lo que ya les he compartido. El sí que lo cambió todo. María dijo sí y José dijo sí. María se ofreció a sí misma. Ya había una obra previa del Señor en María, porque el Señor siempre cumple su plan. Hay gente que dice, si el Señor no se vara, el Señor tiene un plan A y un plan B. No, el Señor tiene un plan A, siempre. Que a nosotros nos parezca que se equivocó, no es cierto. Ese es el torcido pensamiento que tenemos nosotros, pero Dios siempre tiene un plan perfecto que nunca se equivoca, nunca falla, nunca se tuerce, nunca tiene alternativas, no tiene atajos. Siempre Dios cumple su plan perfecto. Y ese es su plan. Y en su plan tenía que ocurrir todo lo que ocurrió de la humanidad. Y en este momento está ocurriendo de esta manera. Ya ocurrió el pesebre, ya la noche de gloria inmensa que se iluminó con todas las huestes celestiales y los cánticos en el cielo, los pastores asustados y después llenos de alegría y de gozo, sorprendidos y de asombro para ir a ver el pesebre, adoraron. Y luego la visita de los magos alrededor entre 1 y 2 años más o menos. Por eso resulta paradójico que a veces pensemos que fue el mismo día que nació, cuando llegaron los sabios de Oriente. Llegaron alrededor de 2 años después. Y es algo histórico, porque
Herodes el Grande manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Él calcula más o menos la época en que ellos habían visto la estrella y hace ese hecho. Pasa el desplazamiento a Egipto, el regreso y el establecimiento de la familia en Nazaret. Y empieza a cumplirse el propósito de Dios en el encargo que le da a cada uno de los componentes de la familia. María y José asumen el reto de criar a aquel niño, de ser los contenedores de la humanidad de Jesús, hijo de hombre, para criarlo, para cuidarlo. Y como padres adquieren unas responsabilidades, y los que somos padres entendemos lo duro que significa para uno pensar que a su hijo le ocurra algo malo. El sufrimiento de una madre y de un padre cuando un niño se enferma. El caos que se forma en la casa cuando la risa se acalla, cuando el desorden, cuando las travesuras de los niños se apagan. Uno es feliz viéndolos. Es mejor estar corriendo y atajando que estar tratando de empujar, ¿cierto? Porque uno dice, está saludable mi hijo, y se encanta viendo a su hijo crecer. Y no era diferente la actividad formativa de aquellos dos padres. Y ellos entendían, y el ángel les había hecho el encargo, y ellos sabían cuál era el propósito, y sabían cuál era el destino, y quién era ese niño que estaban criando. Ellos como judíos, pasamos a la siguiente, la rutina de la devoción. Como todas las familias de su entorno, y aquí empezamos con el pasaje, dice que la familia de Jesús, los padres de él, cada año iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Y como era costumbre, cuando él cumplió 12 años, fueron con él. Por lo menos, no sé si el primer año subirían, pero cada año subían. Supongamos que eran 12 viajes ya con este. Ya se les había hecho costumbre. La rutina de la devoción nos hace perder el foco. Y quiero que aquí usted reflexione sobre su vida, su familia y sus relaciones con todos aquellos a los que Dios le ha dado. Porque usted también vive en una familia. Y hoy en día, lo que se predica en la sociedad es el individualismo. No importa el otro, no importa la familia. Familia es cualquier cosa. Familia es un perro, familia es un pajarito, familia es cualquier cosa. Y no importa el otro. No hay relaciones, no hay significancia en ese compartir. Pero hay mucho desarrollo, hay mucha tecnología, hay más comodidad, hay luchas por poder político, luchas por movimientos sociales, luchas por lo que usted quiera. Hay rutinas religiosas, rutinas de asistir a la actividad, rutinas de actividades, rutinas de lectura, rutinas de muchas cosas que hacen que la devoción se diluya en medio de todas esas cosas que se nos vuelven costumbre. Y aquí estaba la familia. Y usted tiene una responsabilidad con los que Dios le ha dado. Usted es padre. Y si no es padre, es hijo. Hermano, es vecino, es nieto o es abuelo. Pero usted es vecino, es compañero, es amigo, es hermano en la fe de otros, forma parte de esta familia también. Dios le ha dado personas, familias en diversos entornos por las cuales usted debe responder. Toda familia, todo padre, toda persona, incluso los hijos también vamos a dar cuenta a Dios como hijos, como padres, como hermanos, como tíos, como abuelos, como compañeros, como hermanos en la fe. Vamos a dar cuenta a Dios de qué hemos hecho con aquellos a los cuales el Señor nos ha entregado. En cada uno de ellos está la imagen del Dios vivo, porque lo creó a su imagen y semejanza. Y está el deber de formarlos y de no dejarnos diluir por la rutina, de cuidar de aquel.
Porque aquí también se subsana aquella frase tan egoísta de cuando ocurrió el primer asesinato, que Dios llama a Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y tú por qué me preguntas por mi hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Qué? Ahora yo tengo que andar cuidándole, ¿qué? La espalda. No, yo no sé dónde andará, él está grande, él es responsable, ya él es suficiente, ¿no? Y yo, ¿por qué tengo que estar cuidándolo? Ese es la actitud de la humanidad caída. Y hoy yo quiero hacer énfasis en eso, que tenemos responsabilidad con todos aquellos a los que Dios nos ha dado a nuestro alrededor. Y esa es la restauración que el Señor vino a hacer de relaciones significativas. Y que las costumbres, inclusive las costumbres religiosas, como esa devoción rutinaria de la Sagrada Familia, de subir cada año al templo de Jerusalén para ofrecer en la fiesta y hacer todos los rituales que debían hacerlo. La comunidad con la cual asistían a la fiesta, la caravana del viaje. Siempre viajaban en caravana. Viajar de Nazaret hasta Jerusalén eran 156 kilómetros a pie, entre terrenos montañosos, desérticos y tramos peligrosos, en los cuales podía ser víctima, si iba solitario, de salteadores, de atracadores que podían robarte, inclusive perder tu vida. Pasaban territorios de diversas regiones, no solo judías, sino otras no judías. La caravana era la seguridad, la caravana era el prestigio, el ir con compañeros, el cumplir los rituales, la responsabilidad con la comunidad, de que te vieran, de que tú ibas. La caravana significa eso, ir con el montón, hacer lo que todos hacen porque todos lo hacen. Yo tengo que estar ahí para que me vean, yo tengo que ir porque no puedo quedar mal. Es actuar para que me miren, para que me acompañen, lo cual no está mal tener compañía, pero no es la esencia y hace que perdamos el foco. Todos los amigos, los familiares que nos brindan seguridad, compañía y pueden compartir esa misma devoción religiosa. Pero el peligro de esa relación es que la fe se vuelve una rutina compartida y se pierde la esencia porque no estamos conscientes de vivir en la presencia de Dios. Entonces, ese es el peligro de la rutina y de esa rutina que la Sagrada Familia tuvo. Era costumbre y a ellos el entorno era igual. Históricamente, algunos expertos dicen que cuando iban las caravanas, se organizaban más o menos, los hombres iban al frente, los ancianos y las mujeres iban detrás, y los niños podían ir o con la mamá o con el papá, o se la pasaban corriendo de un lado a otro, eran los que libremente se movían dentro de la caravana. Por eso, dentro de la rutina, más adelante vamos a ver, cuando no lo ven, lo pierden de vista porque en la rutina hace que perdamos de vista. ¿Quién es el encargo que se le da a la Sagrada Familia? ¿Cómo se llama el encargo? Jesús. Perdemos de vista a Jesús. Perdemos de vista a lo más sagrado que nos ha sido dado, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones, donde quiera que estamos. Y la centramos en la ropa, en lo material, en el éxito, en el ministerio, en el prestigio, en mi testimonio, en mi honra, en qué sé yo, tantas cosas que no dejan de ser importantes, pero que no son lo esencial. Y en ese contexto, la familia sube a Jerusalén, cumple todas las obligaciones religiosas que hacen y vienen de regreso. Una vez terminada la celebración, en el versículo 43, emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén. Dicen que Jerusalén en esa época era una ciudad que tenía más o menos como 70,000 habitantes, pero que cuando llegaban las fiestas podría multiplicarse por 3, inclusive hasta 5. Y era un mercado, era un desorden. Gente por todos lados. Era un desorden. Las caravanas más o menos se organizaban y todos cuidaban más o menos de todos, los amigos, la familia, los conocidos. Muchos se alojaban en familiares, otros se alojaban en mesones o acampaban en carpas. Había salteadores, había ladrones, dicen algunos historiadores.
Y por eso el grupo era la seguridad. Cuando arrancan todo el grupo, nadie puede quedarse. Todo el mundo tiene que venir con el grupo. Empieza el viaje de regreso. Y aquí ocurre en la siguiente diapositiva, el gran descuido. Lucas 2 del 43 y 44. Ellos emprendieron el viaje, pero no se dieron cuenta que Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio ellos creyeron que estaba entre los muchos viajeros. Estaba con 12 años, es un adolescente. No se va a quedar quieto al lado de los papás. Va a estar corriendo con los otros, va a estar vagando por ahí, corriendo, molestando y lleno de energía. Durante todo el viaje, ellos se acostumbraron, ellos supusieron, pensaron que así era como siempre, como la costumbre, que el niño Jesús venía ahí con ellos. Creyeron que estaba entre los otros, pero cuando se hizo de noche, cuando fueron a hacer ese acto de introspección, cuando fueron a vivir el momento de intimidad, de mirar dónde está la familia, no apareció. Y empezaron a buscarlo por todos lados. Y Jesús no aparecía. Entre los amigos, entre los conocidos, entre los otros muchachos. No está, se perdió. ¿Se imaginan ustedes la angustia de perder un hijo? ¿Se imaginan ustedes? A cada rato uno ve en las redes sociales las fotos y avisos. Compártelo. Se perdió una joven, se perdió un niño, se perdió un joven. Hace 72 horas, hace 24 horas, salió de su casa, estaba en el colegio, se montó una buseta, no lo vieron, va vestido así. La angustia de los padres. Y especialmente, y en esta época terrible, porque lo más probable es que uno se imagina a los cuántos días van a llamar de medicina legal o a llamar a la policía, apareció el cadáver. Es lo más angustiante, es el corazón desgarrado. Y aquí la distracción nos hace perder la conciencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Está Jesús contigo? ¿Vas caminando sin Él? ¿Vas distraído con tu caravana? ¿Estás distraído en tus negocios? ¿Estás distraído en tus propias distracciones y en tus propios asuntos personales importantes para ti? ¿Estás revisando tu vida diaria para saber que inclusive la actividad religiosa que haces, ahí está la presencia de Jesús? ¿Te has evaluado, te has acercado al dueño de la vida, aquel que quiere restaurar las relaciones significativas? ¿O te has ensimismado en lo que conviene y solo has hecho relaciones de conveniencia? Soy amigo de los que me convienen, de los que me apoyan, de los que me sirven de trampolín, de los que me ayudan a crecer, pero no soy amigo de los que no me suman porque ese es necesitado, este no sabe, este es un pobre tipo que sin trabajo solamente me viene a pedirme, solamente me necesita es para que le dé, nunca me ha dado nada, no, ese no me suma. ¿Sabes? Dios nos ha llamado a ser familia y a restaurar. A eso vino el Señor. Amén. Y nos distraemos en nuestras propias acciones, creyendo que el cielo lo podemos distraer con rutinas o con actividades. La presencia de Jesús es lo esencial, es lo más importante que el ser humano puede necesitar. Por eso, la humanidad perdida no tiene otro camino, sino que el mismo Dios eterno se iguale a nosotros, se encarne para enseñarnos que debemos bajarnos como Él, porque el humano ha tomado la actitud contraria. El Dios eterno se humanizó y el hombre mortal se endiosó después de la caída. Nosotros nos creemos dioses. Ese es el gran descuido. Y ahí en ese momento, cuando la caravana, la seguridad nos encontramos en que perdimos nuestro tesoro, en que estamos solos y empezamos a decirle a los demás, ayúdennos a buscar. En el momento, en la coyuntura, en el momento, en la calentura de la noticia, todos ayudan a buscar. Pero cuando en la mañana siguiente la caravana tiene que arrancar, nadie se queda contigo. Te toca a ti solo. Entonces aquí viene el choque con la realidad. La siguiente diapositiva.
Un día de camino ha pasado. ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido? ¿Cuántos peligros hemos pasado? ¿Cuántos recursos hemos gastado? Porque las familias llevaban recursos limitados. Seguridad por la compañía. Perder un día era una tragedia. Y la caravana, muchos de los que estaban ahí no se podían dar el lujo. Sus hijos estaban. Yo llevo todo lo que traje. El descuidado no fui yo. No, yo a mis hijos los traigo. No, míralo. Empezaron a mirarlo raro. Y yo digo, ¿quién nos ayuda? No, nadie. Nadie. El choque con la realidad. Nadie pudo encontrar a su hijo. La búsqueda fallida. No está con los amigos, no está en la caravana, no está en lo conocido. Lo que corrobora todo lo que he venido diciéndoles, la presencia de Jesús no está en las cosas que hacemos, ni en lo que tenemos, ni en lo que obtenemos, ni en lo material. Tiene que ser una relación personal, una relación íntima. Y nada ni nadie lo va a reemplazar, ni nada ni nadie no lo va a traer a nuestra vida, sino la rendición, el compromiso personal. Y aquellos que sabían que era Dios, era el regalo del cielo a la humanidad, por un momento se descuidaron y perdieron de vista al niño. Y el niño no aparece. ¡Qué angustia! ¡Qué peligro! ¿Qué hacemos ahora? Aceptaron el reto de Dios en la paradoja, pero ahora el tesoro se les ha perdido. Pasemos a la siguiente. La soledad del regreso. Es un drama de la familia, es un drama personal. Todos tienen los compromisos. Nadie tiene lujos para devolverse, para hacer otro gasto. Nadie puede perder el tiempo. Todos tienen trabajo el lunes a las 7 de la mañana en punto, tienen que marcar tarjeta. Todo el mundo no tiene el lujo, el presupuesto está medido. Medí así, tengo reuniones de negocio, tengo que hacer cosas. No hay, no te puedo ayudar, hasta aquí llego. El silencio, alguien que me ayude, alguien que me acompañe. ¿Quién nos acompaña de regreso? Nadie levanta la mano, solo ellos, a quienes les toca. Qué dura realidad, qué golpe de realidad. Hay que recuperar el significado de la presencia de Dios en nuestra vida. Solo te invito a que reflexiones de manera interna. Y no solamente en este momento, sino que te tomes este tiempo para reflexionar y para mirar qué estás haciendo. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué significancia tiene? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué objetivo, qué intención hay en tu corazón, en las acciones que haces? ¿Cómo están aquellos que están a tu alrededor? ¿Los estás mirando como Jesús? ¿Los estás cuidando como Jesús? ¿O los has perdido de vista porque te has distraído? Tenemos que volver a la presencia de Dios. Y es algo estrictamente personal y familiar. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están aquellos que Dios puso en tus manos? ¿Cómo están tus padres? Tal vez tu hijo sea muy cansón, tal vez tu hijo sea terco y no te escuche y te sientas decepcionado. Tal vez tu papá ya esté con una edad en que tiene una terquedad que no me lo aguanto. Tal vez sea pesado. Tal vez no conoce del Señor y sale con unas cosas, pero no me lo aguanto. Yo con ese tipo que es un impío, un pagano, no tengo relación. No, yo sé que se pierda. Pero sabes una cosa, es tu responsabilidad. Dios te va a demandar de él. Tu mamá, no sé por qué, tu hermano, no, mi hermano terco no quiso estudiar o se le da es por andar en otras cosas, que se las vea. No, es tu responsabilidad. Tu vecino, el que te encuentras en la calle, que no sé de quién será hijo, pero sabe, también es familia. Dios te ha dado la responsabilidad. A veces Dios nos pone, a mí me ha pasado que a veces alguien que no conozco y de pronto Dios te pone una inquietud por esa persona y cuando hago caso descubro que fui de manera sorprendente y tan maravillosa la respuesta a la oración de aquel
que no parecía ser una persona devota y que no se parecía a mí en ser alguien religioso y alguien cercano a Dios, pero que en su humanidad, en su fragilidad, en medio del efecto de un alucinógeno, del alcohol, la misericordia de Dios lo alcanzó y estaba diciéndole: Dios mío, pidiendo ayuda. Y alguien a quien Dios le pone la inquietud se acerca para rescatarlo, para un pequeño detalle. ¿Sabes? Ahí está Dios para decirnos: vuelve, mira la familia, no descuides, no te dejes, no dejes que tu vista se embelece en las luces, en los adornos, en las cosas de la época, que entre otras cosas a mí me gusta porque representan la gloria de Dios. Yo siempre me digo, las luces, yo celebro Navidad y me gustan las luces porque me imagino es la gloria de los ángeles que resplandeció cuando estaban en la oscuridad los pastores. Pero ¿sabes? No es distracción. La siguiente. Perdón. En esa soledad del regreso, quiero enfatizar al final en los obstáculos: el éxito, el ministerio, el trabajo, las bendiciones, porque a veces llamamos bendiciones a las cosas que solo son añadiduras. Y qué tristeza, que es casi que es el statu quo, es la regla de oro para decir que Dios está contigo, medir las añadiduras. Si cambiaste de carro, si no andas a pie, sudado, asoleado, quemado, y estás en aire acondicionado, eres bendecido. Si cambiaste de casa, no, eres bendecido. Qué gran bendición, Dios te dio una bendición. No, solo son añadiduras, muestra de la misericordia de Dios y del cuidado contigo, pero no es la bendición. La bendición es la presencia de Dios en tu vida. No tiene significado eterno. Las necesidades, la pobreza, aquí se va a quedar. Igual que la opulencia y la riqueza, aquí se va a quedar. Lo único que va a permanecer es la palabra eterna de Dios. Amén. Amén. Y en eso tenemos que volver, mis queridos hermanos. 3 días de angustia. La siguiente diapositiva. La reacción. Tenemos que regresar a buscarlo. No hay de otra. Ya no importa recursos, ya no importa el trabajo, ya no importan citas, ya no importan compromisos. No tengo lo mejor en mi vida, tengo que buscar a Dios, pero lo que tiene que ocurrir es un reconocimiento y una conciencia de que me hace falta, de que no hay nada más importante en mi vida, que nada en este mundo es más significativo, nada en este mundo produce plenitud. Bueno, felicidad. La felicidad como nosotros nos imaginamos, momentos de euforia, de éxtasis, de neurotransmisores invadiéndonos de esa reacción, no existe. Porque cuando existe, ¿sabe cómo se llama? Esquizofrenia. Los locos son felices. Ser feliz en ese sentido no es normal, es una anormalidad, es un cerebro enfermo. Por eso la palabra de Dios nos insta a no poner la vista en estas cosas, porque se van a acabar, se van a ir. Vamos a tener fracasos, sufrimientos, enfermedades, pérdidas. Pero lo que el Señor nos ofrece, no, te ofrezco una vida, te ofrezco la vida plena. Plena. Plenitud es otra cosa, es vivir satisfecho, lleno, absolutamente, sin importar las circunstancias. Y eso es lo que a María y José, la realidad, les hizo volver. No existe sentido de familia si la presencia de Jesús no está. No, tenemos que regresar. ¿Y a dónde volvemos? Volvemos al lugar de adoración. Volvemos a Jerusalén. Regresaron a Jerusalén y empezaron la búsqueda, porque la esencia se había quedado atrás, el tesoro se había quedado atrás. Pasaron 3 días divagando por diversos lugares,
a veces buscamos en los lugares equivocados y empezamos a buscar en otras partes, cuando por fin llegan al templo, en el lugar de la presencia de Dios. Aquí el templo, aquí la importancia no está en el lugar, pero sí está en el significado que ese lugar representa, la presencia de Dios. Hasta que lo encuentran, allí está. Cuando se te pierda algo, no te divagues, no pierdas el tiempo buscándolo en otras cosas. Ve inmediatamente a la presencia de Dios. No existen alternativas. No importa tu forma de pensamiento, no importa tu filosofía de vida, no importa tu partido político, no importa tu profesión, no importa tu estrato social, no importa lo que hagas. Toda la esencia de tu vida y el significado está en la presencia de Dios. No divagues, no busques alternativas, no busques en otros lados. Busca la presencia de Dios. En eso es lo que tenemos que volver siempre. Y Navidad significa eso, el regreso de la humanidad al regalo más maravilloso, al milagro más grande que ocurrió y que pudo haber ocurrido en este mundo, en este universo, en toda la historia. Que el Dios eterno se encarnara, que viniera a hacerse como uno de nosotros, y no contento con eso, humillarse, y al estar humillado, tomar el lugar para morir. Es conmovedor. Esto tiene que sacudirnos cada día, porque este es el significado de nuestra relación con Dios y de nuestra vida. Sin eso no hay, solo hay religión y rutina, costumbre que distrae. Pero allí está el Señor, en el templo. Claro, allí es donde tiene que estar, encontrado en el lugar de la palabra. ¿Con quién estaba? ¿Por qué no dice en el lugar de los sacrificios, en el lugar de la adoración? Lo dice, estaba con los doctores de la ley. Y allí ley, ¿qué es? La palabra de Dios. El verbo que se hizo carne. Esa es la... No son las rutinas, no es el activismo, es la palabra de Dios. El lugar al cual le da significado que nos reunamos, que adoremos. Por eso en las casas no puede pasar un día sin que usted se reúna a estudiar la palabra de Dios con los suyos. No puede existir una noche, no pueden acostarse ustedes sin que con sus hijos oren y lean un versículo, un pasaje de la palabra de Dios. No tiene significado que usted se la pase haciendo cosas, que venga aquí a la iglesia, pero usted no oró con sus hijos y no les leyó y no estudió con ellos la palabra. Usted está descuidando la esencia y la responsabilidad que Dios le dio. Eso ha sido en los últimos años, fue el impacto de Dios con mi vida, con mis hijos. Y no importa si patalean, si no les gusta, pero es mi responsabilidad de saber que todas las noches tenemos que reunirnos a estudiar la palabra de Dios, que no podemos acostarnos. No importa si hay sueño, no importa si hay cansancio, tenemos que estudiarla, porque es nuestra vida. Cuando yo estaba pequeño, yo veía a mi papá a veces como cruel, porque él me decía, no importa que no te guste, no importa que no les guste, pero te la tengo que decir. Y cuando yo salía con él al trabajo o nos íbamos para la finca, iba en el camino y me iba diciendo la palabra, y a mis hermanos. Y a veces, mi papá siempre con la cantalera, y él decía, no importa que no les guste, pero es mi obligación, porque es lo único que los va a salvar en el futuro. Si de pronto se desvían, se van para otros lados, la palabra va a quedar aquí, y yo he salvado mi responsabilidad, y les he dado lo más significativo y la mejor herencia que les puedo dar. Escena de Jesús escuchando entre los doctores de la ley. Esa diapositiva, por favor. Esa es la realidad. Jesús en el lugar donde tenía que estar, preguntando y hablando de la palabra. Porque entre otras cosas, Jesús en su humanidad tuvo un desarrollo como cualquier niño. El Jesús hombre tuvo un desarrollo y una madurez y adquirió conocimientos, todo el bagaje de un ser humano a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel motriz, en todos los aspectos de su vida. Él tuvo que adquirirlos, pero siendo Dios, el Hijo de Dios también. Acuérdense que es una sola persona y dos naturalezas. No se dejen embolatar tampoco, por ahí están renaciendo nuevamente esas tendencias gnósticas y esas tendencias de modalismo
o de dualismo, perdón, no, que son dos personas, o que no existió como humano, o que simplemente fue alguien esencial que vino en un cuerpo astral, que no sé qué. No, olvídese de eso. Esta es la realidad. ¿Qué le dice el Señor cuando sus padres lo encuentran? María le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Con un amigo que estaba estudiando esto, él me decía: qué sinvergüenza, si los descuidos fueron ellos, y le van a echar la culpa al pelado ahora, a decirle: ¿por qué nos hiciste eso? Y yo, más bien, oye, él debió haber dicho: ¿por qué no se fijaron? ¿Por qué me dejaron aquí? Casi siempre pasa: ¿dónde estás, Adán? Estoy escondido porque tuve miedo. ¿Y por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó? La mujer que tú me diste, la serpiente que tú hiciste, me engañó. Hoy la responsabilidad es personal y hay que asumirla. Y en ese sentido, la respuesta del Señor Jesús tiene que cambiarnos ese pensamiento hoy. Dice que María y José no entendieron lo que Él les quiso decir. Les dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Acá en esta versión dice: ¿por qué me tuvieron que estar buscando? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Ellos, que habían aceptado el reto con un llamado maravilloso a formar una familia por un llamado divino, no por un embarazo no planeado, no, era por el compromiso con el eterno Dios del cielo. Aceptaron el compromiso, pusieron en peligro su vida ante la sociedad, ante la ley. Pero ahora, en este momento, es tal el estado de descuido de su relación con Dios, que le culpan y no entienden: es necesario que en los negocios de mi Padre esté. A ellos se les olvidó que Dios estaba en su casa y que lo más importante era estar en los negocios del Padre. Y ellos se descuidaron con sus propios negocios, con sus propias conveniencias, con sus propios intereses. Y aquí es necesario que abordemos nuestra vida. La lección: Jesús no se perdió. Jesús no estaba perdido. Ellos se alejaron de su propósito y descuidaron hacer la voluntad de Dios el Padre primero, y se distrajeron en otras cosas. Vamos a las conclusiones para terminar. ¿Dónde perdimos a Jesús? ¿Está Jesús en tu vida? El significado de todo lo que haces es cumplir el propósito del Padre, es estar en los negocios del Padre, o estás en tus propios negocios. ¿Estás satisfaciendo tu ego? ¿Estás haciéndote ver? ¿Estás construyendo un prestigio? ¿Estás construyendo una figura? ¿Una reputación? ¿Dónde estás? Quizá en medio de tanto activismo y tanta exigencia de esta vida, la relación con Dios solo se convirtió en una costumbre religiosa. Pero ¿sabes? Navidad es el encuentro de un Dios eterno con una humanidad condenada en la oscuridad. Navidad es la aparición de la luz inmarcesible, la luz que no termina, a la más profunda y perdida humanidad en la oscuridad, palpable inclusive con las manos. Vino al mundo para iluminar al mundo. Así que tenemos que regresar a Él. Requiere valentía. Para reconocer, a veces toca quedar mal con los demás. No importa la caravana, no importa que digan los compañeros de caravana, no importa que digan los demás. Es solo tu humanidad
y Dios sabe que eres imperfecto. Porque de otra manera, si fuese como nosotros creemos que somos perfectos, Dios no hubiese tenido necesidad de venir a nacer a este mundo para rescatarnos. No se te olvide, no te endioses. Vuelve a humillarte, a seguir el ejemplo como la canción de Filipenses, el que se humilló hasta lo extremo. Y no se quedó contento siendo humano, sino que se humilló como un esclavo. Y aún después de ser esclavo, en el monte de la transfiguración, el cuerpo humano de Jesús se llenó de gloria. Lo que quería decir que un cuerpo humano sin pecado, el único de Jesús, podía entrar al cielo sin necesidad de morir y de transformación, a diferencia de todos los demás. Estos cuerpos caídos humanos no pueden entrar a la gloria de Dios, pero el cuerpo de Jesús se glorificó y dice que era como el sol, y él bien pudo haberse ido en ese momento, lo que nos demuestra el regalo, el compromiso, el amor del Señor y el sometimiento de bajar del monte sin tener un pecado, siendo perfecto, tomar el lugar de los imperfectos y de los perdidos que no lo merecían y cargar la culpa y el pecado. Así que volvamos a la esencia, regresemos para admitir y dejar la caravana. No importa, porque nuestra seguridad es Él. No importa qué perdamos, no importa cómo quedemos ante los demás. Lo importante es volver a la esencia, es recuperar el tesoro, es tener la luz, es volver a la palabra. El camino de regreso está abierto todos los días y el templo está a tus manos todos los días, porque te acuerdas que Él dijo: y moraré en sus corazones. ¿Te acuerdas de la última vez que yo compartí Ezequiel 36, 26, 27? Dice: y lavaré sus corazones con agua limpia, los purificaré de sus impurezas, les quitaré el corazón duro como piedra y les daré un corazón tierno, manejable, que escucha mi voz y que se puede educar. Y pondré dentro de ustedes mi Santo Espíritu. Y eso está cumplido, mis queridos hermanos. Ustedes no están solos, no estamos solos, no es trabajo nuestro, es trabajo de Él. Y Él, si Él te llamó, Él se encarga de ti, de tu vida. Y no importa qué pase en tu vida, no importa si pierdes, si fracasas aparentemente, porque Dios te da no lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Pero la obra de Dios perfecta se cumplirá en tu vida y en mi vida, porque Él jamás tiene otro plan, nunca pierde, nunca se equivoca. Él es soberano, perfecto enteramente. Amén. Yo te invito, mi hermano, que te pongas de pie. Yo creo que a partir de este momento hay que celebrar Navidad, porque es el milagro más grande que ha ocurrido y hay que decírselo a los vecinos, hay que decírselo a los conocidos, hay que darle estas buenas nuevas al hermano, al que está perdido. No perdamos de vista, hagamos que no estén perdidos y que encuentren a Jesús. Amén. Yo le invito a que oremos, a que, Señor, en esta hora estamos agradecidos contigo, Señor. Qué maravillosa tu obra en nuestras vidas. Qué maravilloso eres, querido Señor. No existe ningún otro lugar, no existe ninguna posesión, ninguna posición que sea más grande que tú, Señor. Bien decía el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Tú eres mi heredad, Señor, en esta tierra por la eternidad. Gracias. Tú eres nuestra heredad, Señor, porque todo lo que necesitamos y queremos está en ti, porque tú eres capaz de dar todo, tú eres capaz de suplir todo absolutamente. Haz que nuestros ojos se vuelvan a ti y que no nos distraigamos con las cosas que son pasajeras. Nos volvemos a ti, Señor, para volver a la esencia, para volver a tu presencia, Señor,
para volver a las relaciones significativas con mis hermanos, con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mis vecinos, para ser cuidadoso con aquel ser humano que sin familia, tú le prometiste dar familia en solitario, y a veces nosotros podemos ser la familia del solitario y del abandonado. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, porque ese es el mandato que tú nos diste, y que en esta Navidad, Señor, el significado sea compartir, sea celebrar. Gracias, Señor, por tan grande milagro, por tan grande regalo, Señor. Bendice a cada una de estas familias que está aquí, que seamos familias significativas, que seamos familias de luz, que seamos de ejemplo para el mundo. Hoy en día que la familia es despreciada, hoy en día que la familia es deconstruida, pero que tú construyas cada familia que está aquí, Señor, con tu poder, en la roca eterna que no las deja caer, Señor. Que tú sostengas cada familia, de los que están aquí presentes y de los que están viendo a través de las redes sociales, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos, asístelos, Señor, en su debilidad, en su ignorancia, en su incapacidad, en sus necesidades. Provéeles, Señor, porque tú eres suficiente y tú eres perfecto, tú eres soberano, oh bendito Dios, y te adoramos por eso, porque tú eres bueno, porque no hay nadie tan bueno como tú, porque eres perfecto, porque tú amas de la manera perfecta, porque provees de la manera perfecta, porque nos santificas de la manera perfecta, porque nos disciplinas de la manera perfecta, porque nos atraes de la manera perfecta, nos das vida de la manera perfecta, porque cuando sufrimos nos asistes y alivias de manera perfecta, sin importar qué circunstancias vivamos, Señor. Tú eres bueno y todo lo que tú haces es bueno, y solo tú mereces gloria y honra, Señor, por siempre, porque te acordaste de esta humanidad perdida, Señor. Gracias, Padre bueno. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.